Hola, misioneros. Estoy de vuelta en Japón después de mis vacaciones en España. Pues así es, he vuelto a Japón. He estado un mes de vacaciones, que son las vacaciones que tengo a lo largo de un año, y las he pasado pues enteras allí en España desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre. Ya he venido aquí y viviré la Navidad aquí en Japón. Ha sido un tiempo de descanso, un tiempo de encuentro. He podido vivir las primeras 3 semanas de ese mes en Almería, en el pueblo de donde yo soy, en la costa de Almería, en el sur de España. Le doy gracias a Dios que me ha regalado un tiempo estupendo. He podido encontrarme con mi familia. He podido también disfrutar de un montón de comidas españolas que me apetecía comer, comidas típicas de mi tierra. He podido comer caracoles que me encantan. Sé que hay mucha gente que no le gustan, pero a mí me encantan. Están buenísimos. Y he podido comer otros platos típicos y también tuve tiempo para comer un buen cocido madrileño, porque después de esas 3 semanas en mi pueblo fui a Madrid, porque yo soy sacerdote diocesano de Madrid. Esa es mi diócesis y allí es donde pues están muchos de mis amigos y de mis hermanos sacerdotes. Pero durante las 3 semanas que estuve allí en Vera, el Señor me regaló también otro gran regalo, y es que coincidió que se celebraban las ordenaciones sacerdotales de la diócesis de Almería, que se hacen una vez al año. Y se ordenaron 3 jóvenes. Y además uno de ellos está destinado en Vera, en mi pueblo, y ya le conocía del año pasado. Así que me hizo mucha ilusión poder ir a Almería a la ordenación sacerdotal y ir luego a su primera misa en el pueblo de Los Gallardos, que está al lado del pueblo de donde yo soy. Así que pues esto me hizo mucha ilusión. Y además sucedió una cosa muy curiosa, y es que después de ir a la ordenación a Almería me llegó un mensaje al móvil de una mujer japonesa que me había visto en la ordenación y me había reconocido porque ha visto algunos de los vídeos que hago en el canal, y se puso en contacto conmigo y pude conocerla, Taeko-san, que además vino a la primera misa de este chico que está destinado en mi pueblo, allá en Vera, y allí nos conocimos. Y luego también en Madrid pudimos vernos otro tiempo, porque ella vive en Toledo, vive en España desde hace 20 y tantos años, y es japonesa y se bautizó con 20 años, así que es una historia también muy interesante para mí y que me parece un verdadero tesoro, ¿no? Así que le di gracias a Dios por ponerme también a esta persona en mi camino. Y en Madrid pues he podido también encontrarme con gente importante para mí. He podido hablar con el delegado de misiones de la diócesis, que es la persona en la que el obispo delega para tratar estos temas referentes a la misión. He podido encontrarme con mis compañeros de curso y comer con ellos, que también me hacía mucha ilusión. He podido ver a los sacerdotes que han sido mis directores espirituales hasta que llegué aquí a Japón. Y he podido encontrarme también con la comunidad de cursillos de cristiandad de Madrid, donde yo me encontré con el Señor y donde floreció mi vocación al sacerdocio. Y además, no solo eso, sino que he podido participar de un cursillo de cristiandad, cosa que también me ha hecho mucha ilusión y me ha ayudado mucho, porque, como sabéis, ando metido en un proyecto para revivir el movimiento de cursillos aquí en la diócesis de Osaka, y el verano que viene, Dios mediante, celebraremos 2 cursillos, así que celebrar ahora este cursillo pues me ha servido un poco para rememorar y recuperar dentro de mí, ¿no?, todas las cosas con referencia a lo que significa hacer un cursillo, lo que hay que hacer antes del cursillo, después del cursillo, tantas cosas
que van a ser muy útiles de aquí en adelante para esta labor que quiero sacar adelante, para motivar y fomentar el espíritu evangelizador aquí en Osaka, que es donde estoy. Sé también que hace tiempo que que no publico vídeos, tengo un poco olvidado el canal, os pido disculpas por ello y voy a intentar recuperar esta periodicidad semanal que tenía anteriormente y cada domingo poder compartir con vosotros un vídeo sobre las aventuras de esta misión aquí en Japón. Pues muchas gracias. He querido compartir con vosotros lo que han sido estas vacaciones y espero la semana que viene poder compartir con vosotros una reflexión sobre la Navidad que tenga que ver también con lo propio de Japón. Un abrazo muy grande, misioneros.